Y tomamos contacto de inmediato con Álvaro Belolio, que es jefe del Departamento de Extranjería e Migración del Gobierno de Chile. Álvaro, buenas noches, gracias por recibirnos nuevamente. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Sí, pues seguimos de cerca porque hace unas 2 semanas estuvimos también en contacto y básicamente la pregunta inicial es la misma. Estamos siguiendo de cerca cómo se está llevando adelante o a cabo la tramitación de este proyecto de ley de migraciones que es tan relevante por nuestra historia, por la necesidad de una nueva ley que tú nos explicabas hace un par de semanas y porque había ciertos puntos de convergencia de los distintos grupos políticos, otros no tanto. ¿Cómo ha progresado esta tramitación? Bueno, el Senado ya se ha votado, yo diría, cerca del 90-95% del proyecto de ley. Quedan cerca de unas 15 votaciones separadas, de las cuales hay unas 3 o 4 que son bien complejas. O sea, van a generar una discusión de al menos 1 o 2 horas por cada una de las votaciones. Y esta es una semana bien movida en el Senado. Tienen discusión del salario mínimo, de la acusación constitucional de la jueza. Por lo tanto, la votación del proyecto de ley de migraciones quedó hasta todo el despacho, pero para la próxima semana. Es decir, ya durante septiembre debería terminar la tramitación del proyecto de ley en el Senado y ya pasar a la Cámara de Diputados a tercer trámite. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, se convierte en ley. Si se rechaza en la Cámara de Diputados, iríamos a comisión mixta. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos que quedan por definirse y cuáles son los más importantes que han logrado pasar la valla de este segundo trámite constitucional que en el Senado de la República? Lo positivo es que justamente se aprobaron los informes de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Gobierno. Por lo tanto, la creación de servicios, la creación de un Consejo de Política Migratoria, la creación de subcategorías migratorias de residencia. Por ejemplo, hay 14 categorías distintas, entre las cuales está justamente para venir a buscar trabajo, pero pidiendo visa en el consulado, para venir con visa con RUT, de estudiante, de tratados internacionales. Todo eso quedó aprobado en el Senado. Todo eso está listo en el Senado cuando se aprueban los informes. El corazón del proyecto está casi terminado. Yo diría que hay 3 artículos donde se va a generar una larga discusión. El primero, el 56 bis, que es el que conocemos como este permiso transitorio para búsqueda de oportunidades laborales o llamado el turismo laboral, que en general hoy en día hay 2 propuestas. O sea, la misma oposición se ha segmentado en 2 opciones. Está la opción que sigue defendiendo el Frente Amplio, que es este turismo laboral, que llegue cualquiera a frontera a pedir visa, y está la de algunos senadores más moderados que quieren este permiso de trabajo pero que se pidan consulado. Si bien justamente resuelve el tema de la presión en frontera, porque pidiendo el consulado tú puedes validar antecedentes o las otras cosas, lo que a mí me queda la duda es, si tú tenías una visa de residencia que te da el carnet de identidad y una visa que es prácticamente igual, que no te da el carnet de identidad, ¿por qué elegirías la segunda? Y eso es justamente de las primeras discusiones que se dan la otra semana. Después viene el artículo 69, donde el senador del Frente Amplio, el senador Latorre, quiere reimpulsar una de sus principales propuestas, que es que cualquier persona que esté en Chile que haya ingresado de forma clandestina, después de 2 años automáticamente tenga una visa. Lo que en general es una propuesta muy compleja, porque genera poco incentivo a definir política migratoria, ya que cualquiera puede entrar sin condiciones, y también hay poco control sobre efectivamente a quienes les va terminando dando una visa. Lamentablemente, medidas de este tipo, y lo hemos comentado en otras ocasiones, han terminado dándoles visa a personas que han cometido situaciones muy complejas, que han sido expulsados, son la minoría de los extranjeros en estas condiciones, y creemos que es una muy mala política pública esto de prometerle visa a los clandestinos. Álvaro, el otro día conversábamos con el senador Latorre justamente, y él lo que señalaba que la idea de él no es desregular, no es abrir esto así que entre el que quiera cuando quiera y quien sea. Esto no es un despelote, disculpando el francés. Más bien lo que él pensaba que era hacerse cargo de una realidad, de personas que entraban por la necesidad desesperada de muchas veces sus países de origen, que si nosotros no les permitíamos el ingreso, entonces muchas veces se iban a aprovechar de ellos justamente personas o mafias que hacían trata de personas o movilizan o cobran por entrar personas por lugares irregulares. Entonces, su mirada era un poco más de solidaridad con estas personas que estaban en artículos extremis, digamos.
Sí, lo que pasa es que el senador Latorre tiene dos cosas. Uno, efectivamente, él ha dicho en distintas entrevistas que a él no le importa cómo entren los extranjeros. O sea, para él es lo mismo un migrante que entra con su visa y con RUT, o alguien que entra de forma clandestina, o incluso, por ejemplo, lo mismo que ocurre en su región. El sicario, que como es conocido hoy en día está en tramitación, esta persona ingresó de forma clandestina y estuvo 2 años en Chile sin antecedentes penales. Por lo tanto, con la propuesta del senador Latorre, él hubiera tenido una visa. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más responsable con la misma línea. Yo no entiendo las buenas intenciones, pero también los migrantes se adaptan y entienden las estructuras de cómo funcionan los países. Entonces, él siempre habla de los tratados internacionales y otros. Lo que hablan los tratados internacionales, el respeto a los derechos humanos, es que uno tiene que velar por la regularidad. Entonces yo pregunto, ¿qué vela más por la regularidad? El sistema que plantea el senador Latorre, que entran cientos de miles de extranjeros como turistas, sin cédula de identidad, se quedan muchas veces botados en la calle, o que si tú entras clandestino y te escondes 2 años, yo te voy a prometer una visa sujeto a unos abusos laborales importantes, o los modelos que hacen todos los países desarrollados del mundo, o prácticamente todos, donde tú pides tu visa consular y tú entras en Chile con visa y con RUT. O sea, ahí claramente tenemos dos modelos en juego. Nosotros preguntamos qué modelo preferían. Él decía que prefería la informalidad de Argentina y Bolivia por sobre los modelos más establecidos de países que se toman el tema de migración e inclusión en serio. Lo decía así. Yo Cuando prefiero la informalidad de Argentina y Bolivia que los países como Australia y Canadá, por ejemplo. Lo señalaba así. Nosotros preguntamos textualmente en la Comisión de Hacienda y asesores y otros por qué ellos preferían este modelo con respecto a otros. Y él dice que él creía que Chile debería parecerse más a los vecinos en política migratoria y nombraron específicamente a Argentina y a Bolivia como modelos, cuando nosotros siempre hemos planteado que el objetivo de política migratoria tenía que ser Canadá, tenía que ser Nueva Zelanda, tenía que ser Australia, Estonia. Pero en todo caso, Matías, el Frente Amplio siempre ha dicho que ellos han sido grandes admiradores del modelo argentino y boliviano. Por lo tanto, que lo hagan en materia migratoria es súper consecuente con su ideología. ¿Te parece justo poner el caso del sicario, que no me recuerdo de qué nacionalidad era, pero era un inmigrante, como un ejemplo de una forma o una política de hacer migración? ¿No es acaso una estigmatización de que a quienes lo pillamos desprevenido en esta conversa dicen, sí, no dejemos entrar sicarios, como si alguien quisiera dejar entrar sicarios? Como si otro sistema impidiera que entrara un delincuente eventualmente. O que se convirtiera en delincuente con carné también acá en Chile. De todas maneras, pero hay 2 puntos súper importantes. Uno es hacerse responsable de las propuestas que hace. Entonces, cuando alguien dice, oye, yo tengo buenas intenciones, pero prefiero que entre la gente sin cédula de identidad a trabajar, a buscar pega, nosotros ya sabemos cómo resultado eso. Tuvimos esa experiencia y no termina bien. Sobre el tema, efectivamente, de los ingresos clandestinos, es lo mismo. Si alguien ingresa de manera clandestina, hay diferentes razones. Pero una razón, porque las personas ingresan de forma clandestina, es porque no cumplían los requisitos para entrar, porque no tenían buenas intenciones, por distintas razones. Entonces, yo creo que pasa muchas veces que en esta lógica como del buenismo, o de hablar de estas intenciones, no se hacen responsables los impactos. Entonces, cuando nosotros efectivamente hemos visto que hay 3 millones de personas sin trabajo, cuando efectivamente hemos visto y lo difícil que ha sido trabajar los temas de cohesión entre nacional y extranjero, porque son muy pocos los que efectivamente no han aportado y han tenido que ser expulsados. Entonces, cuando él propone que un ingreso clandestino después de 2 años tenga visa, o cuando efectivamente él propone que los artículos finales, que para materializar una expulsión solo se tengan 24 horas, lo que en la práctica hace casi inviable a expulsar a una persona que, por ejemplo, está en regiones y vaya a un país que no sea vecino, uno también entiende que son muy irresponsables sus medidas. Muy irresponsables. Álvaro, yo estoy de acuerdo. El buenismo que puede ser inocentón, que puede traer problemas por tratar de quedar bien, puede ser un extremo. Pero el otro extremo de la estigmatización de un extranjero, como un ejemplo como el del sicario, por ejemplo, nos lleva también a pensar cosas que el estudio del Centro de Estudios Públicos, publicado esta semana, nos dice que es un mito la participación o lo grave que puede ser la participación de extranjeros en delitos. Es más, los extranjeros participan poco en delitos y viene cayendo la participación de extranjeros en delitos en nuestro país. Entonces, ¿no será que estamos atrapados entre 2 extremos de miradas frente a esto? Nosotros lo que hemos planteado es un tema súper clave. Lo que más ayuda efectivamente a la cohesión entre nacionales y extranjeros es tener la certeza que si un extranjero, muy minoría, comete un delito va a ser expulsado.
¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio? ¿Cuál es la propuesta del senador Latorre? Que sea lo más difícil posible expulsar a una persona. Y lo segundo es que si entra clandestino o no respeta las leyes, da lo mismo, porque le dan una visa. Y eso no es estigmatizar, eso genera problemas de cohesión. O sea, las mismas instituciones y otras instituciones que defienden estas cosas te ponen recursos de amparo para evitar la expulsión de un extranjero que traficó 1.600 kilos de droga. O sea, ¿cómo eso mejora la cohesión internacional de extranjeros? Si yo sé que hay un extranjero efectivamente que cometió un delito y que no va a ser expulsado, justamente por las medidas que están proponiendo. Lo que mejor lo que mejor ayuda a la inclusión e integración es tener la certeza que los extranjeros que están en Chile vienen a aportar, vienen a desarrollar su proyecto de vida, vienen a ayudar a su familia. A tu juicio, Álvaro, mayoritariamente los extranjeros vienen a aportar sí, de todas maneras. ¿A ti te hace sentido el estudio esto del Centro de Estudios Públicos que dice que es un mito que los extranjeros están con una alta participación o con una participación importante en delitos, como suele a muchos hacérseles creer? ¿Tú estás de acuerdo con el estudio o te sorprendió? No, para nada. La gran mayoría son por tráfico de droga. El punto efectivamente son pocos casos. Estoy de acuerdo. Nadie ha dicho lo contrario. Ojalá fuera cero. Pero algo que ayuda mucho a la integración y a la relación con el extranjero es que estos pocos casos que los extranjeros que cometen delitos van a ser expulsados. Entonces a mí me cuesta mucho entender la lógica que hacen ciertas organizaciones y que hace especialmente el Frente Amplio para tratar de evitar la expulsión de personas que cometen delitos. Porque eso te genera recelo. Estos mitos se crean justamente por esas medidas. O sea, cuando nos dicen que nosotros no podemos expulsar a una persona que traficó 1.600 kilos de droga, ¿a qué te queda, cachai? Entonces, eso es muy potente. Entonces, lo que hacen los países serios, los países desarrollados, es justamente eso. Bienvenidos los que quieren aportar. Pero los poquitos que no vienen a aportar... ¿Qué hacen los países que pones tú siempre de ejemplo, que en muchos casos son ejemplos de muchos temas? Australia, Canadá, Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que hacen esos países? ¿Qué hacen los países que miramos? Claro, en general ellos son muy claros con los procesos de deportación. O sea, tener una política donde tú le entregas un aviso en ingreso clandestino después de 2 años no existe ni en Australia, ni en Nueva Zelanda, ni en otras condiciones. El único caso que hay en España, que también establece ciertos requisitos, tiene que ver con reunificación familiar, cosa que acá no se tomó. Y justamente también España tenía muchos problemas. O sea, en la frontera con África, España tiene 3 rejas de 6 metros de alto y 8 kilómetros de largo, y el año pasado gastó más de 150 millones de euros para contribuir a disminuir la migración irregular desde África. Entonces, si esos son los modelos migratorios, son muy complejos. Y lo segundo, no hay ningún país... ¿Sí? Y respecto a la expulsión a las personas que cometen delito, me gustaría saber cuál es la comparación con los países que mencionas. O sea, en general, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, son implacables con los temas de la expulsión. O sea, es muy raro. O sea, que acá efectivamente defiendan a los narcotraficantes o que efectivamente dificulten los procesos de expulsión de extranjeros que están en regiones es muy extraño. No hay mucho estudio o mucha evidencia comparada de los incentivos que están planeando. Un caso súper concreto. Cuando efectivamente tienes que materializar la expulsión de una persona que no es de un país vecino, que es un país europeo, un país asiático u otro, tú tienes que efectivamente capturar a esa persona, tienes que validar su identidad con el consulado, tienes que conseguirte el pasaje, ya sea en bus o en avión, de la región respectiva a Santiago y de Santiago al país. Lo que nosotros decimos es que un plazo razonable era 72 horas. Lo que propone el Frente Amplio es disminuir a 24 horas y que sea la menor cantidad de casos posible. Eso claramente es ideológico. O sea, ellos efectivamente entienden esta lógica de migración sin restricciones y quieren generar una lógica donde sea muy difícil. Y eso afecta enormemente la convivencia entre nacionales y extranjeros. Nosotros hemos hecho varios estudios, varias encuestas, y tener la certeza de que el gallo que se porta mal se va a ir, te ayuda a confiar en el vecino. Y eso es lo que queremos. Entonces nosotros hacemos el llamado justamente a esta organización, al Frente Amplio y otros, que un poco sean más empáticos con la gente y se hagan cargo de lo que están proponiendo. Porque las propuestas de que cualquiera entre en frontera a buscar trabajo o que sea prácticamente imposible expulsar, no ayuda a las relaciones internacionales extranjeras. ¿Y cómo está la votación en el Senado y en general en el Parlamento de este tema que estamos hablando? Por ejemplo, de la expulsión a personas que, por pocos que sean, se les descubre cometiendo un delito. Esa es justamente probablemente la última votación que tenemos, la penúltima. Pero hay bastante más sentido común en esas materias.
se ha discutido sobre el plazo específico. La Comisión de Gobierno, que es una comisión bien transversal, fue la que planteó las 72 horas y cosa que nosotros compartimos. De hecho, el proyecto de ley que salió en la Comisión de Gobierno del Senado era un proyecto muy consensuado, bien debatido, con acuerdo transversal y que ha sido un poco el que dio la discusión. Cuando pasó a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el Frente Amplio, fue justamente cuando se introdujeron todas estas medidas que distorsionaron el proyecto de ley y cambiaron el foco. Y nosotros, hasta el momento, hemos encontrado que la discusión y la votación en el Senado han sido bastante razonables en esta línea, pero es importante también en las responsabilidades que tengan estos grupos minoritarios, entiéndase el Frente Amplio, los grupos más de izquierda, en promover una migración sin restricciones y en dificultar las expulsiones. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, esperamos después de un par de semanas ahí hablar vamos con a el proyecto de ley ir aprobado. monitoreando cómo avanza este proyecto de ley. Que esté muy bien, gracias, chao. Muy bien. Buenas noches, hasta luego.